Me olvidé de grabar. Ya, me pasa esto, normal. Ya, entonces, les decía en este caso que este copulativo, ¿ok? Necesita de un complemento, ¿ya? Predicativo. Entonces, tú lo vas a reconocer porque tú le vas a quitar el complemento, lo vas a leer sujeto y verbo y vas a entender de que no hay un sentido, ¿ya? No hay un sentido, ¿ok? Entonces, otro ejemplo, el joven es buen alumno. Vamos a escribirlo, ¿ya? El joven es un alumno. Ya, en este caso yo le quito, por ejemplo, voy a quitarle el complemento. O sea, sujeto y verbo. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. El joven es. Se quedó sin sentido. ¿Ok? Entonces, un copulativo necesariamente tiene que tener un complemento. ¿Correcto? Tiene que tener. Porque si no, no redondea, no termina de darle sentido a la oración. ¿Ya? Puedes reconocerlo porque hay un listado de copulativos, pero como todo en la vida, a veces no podemos recordar todo. Nuestra mente no está diseñada para recordar grandes cosas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Simple. Simplemente separa sujeto, separa el verbo y quita lo demás. Lo lees, si no te da sentido, es un copulativo. Si te da sentido, es un verbo personal. ¿Ok? Ese es en cuanto a los copulativos. Vamos ahora. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿puedo entrar desde la laptop? Ah, ya vas a volver. Sí, profesor. Si no, me Ya voy está a bien, no hay transmitir problema. a la laptop. Ya. Vale. Ya, el verbo, ¿qué es el verbo transitivo? Dice, son aquellos verbos que tienen objeto directo. ¿Ya? El objeto directo es parte del predicado. ¿Ya? Como ustedes creo que todavía no vemos el predicado. ¿Ya? Cuando veamos el predicado, ¿ok? Vamos a ver los objetos, perdón, sí, ¿no? El objeto directo, el objeto indirecto, y también los complementarios. Eso creo que sí, que todavía con ustedes no he visto la estructura del verbo. Cuando veamos la estructura del verbo, vamos a ver. Pero por lo pronto, porque necesitamos tener esta idea para poder, en este caso, trabajar los verbos transitivos. Perdón, los verbos transitivos son aquellos que carecen de objeto directo. Carecen de objeto directo. ¿Ok? ¿Cómo yo reconozco un objeto directo? ¿Ok? Aquí está la pregunta que te tienes que hacer. En este caso, empezamos con un qué. Comenzamos con un qué. ¿Ya? Y luego lo unimos al verbo de la oración. Y la respuesta, en este caso, que me va a salir esa pregunta, es el complemento. ¿Ok? Ahora, ese complemento ese objeto directo se puede reemplazar por los pronombres la, los o lo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Ya, esa es la cuestión. Vamos a agarrar un ejemplo de aquí. Yo digo, mi hermano trajo chocolates. ¿Ya? Esa es la oración. Mi hermano trajo chocolates. Bien. Ahora, ¿yo cómo hago para reconocer el objeto directo? ¿Ya? Para reconocer el objeto directo, ¿ya? Lo que yo debo hacer
lo que yo debo hacer es en este caso plantear la pregunta. ¿Qué? Y luego coloco el verbo. Entonces, hago mi pregunta. ¿Qué? ¿Y cuál es el verbo que coloco? ¿Cuál sería el verbo de la oración? Trajo. 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 Muy bien, trajo. Trajo, ¿Qué profesor. trajo? Ok. ¿Qué trajo? Chocolate. Ah. Chocolate. Entonces, Chocolate. profesor, ¿Cuál es la respuesta? Chocolate. Chocolate. Profesor, O de es chocolates. Y entonces, exactamente, el objeto directo es chocolate. ¿Ok? Ahora, ¿quieres más certeza? Reemplázalo por un pronombre la, lo, los. ¿Ya? En este caso, como es plural, lo voy a reemplazar por el verbo los. Así. Mi hermano los trajo. Ese pronombre va a ir delante del verbo. Va delante del verbo, ¿ok? Los trajo. ¿Ok? Entonces, chocolates es el objeto directo. Entonces, trajo es un verbo transitivo, ¿ya? Siempre normalmente suelen ser acciones o en algunas veces seres sobre los cuales recae la acción, ¿ok? Entonces, para reconocerlos, debo hacerme la pregunta ¿qué? Y colocar el verbo. Si obtengo una respuesta dentro de la oración, esa respuesta es el objeto directo. Y lo puedo reemplazar incluso para tener más certeza. Ya hay que ver si es plural, si es singular o si es femenino. Si fuera en este caso es plural, diría los trajo. ¿Ya? Ahora, vamos con este aquí. Él compró flores. Él compró flores. Entonces, hago mi pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué trajo? ¿Qué compró? ¿Qué ¿Qué compró? compró? Muy bien. ¿Qué compró? Profesor, y el OD sería Flores. Flores, profesor, sería flores. Flores. Exactamente. Exactamente. Entonces, el verbo va en la pregunta y la respuesta es flores. ¿Ok? ¿Quieres una certeza? Bueno, diría él las compró. ¿Ok? Porque flores es femenino, ¿ya? Es femenino, no es masculino. Entonces sería las, ¿ya? Aunque acá deberíamos agregar también al verbo, al pronombre las, ¿ya? Entonces, ese las está delante del verbo, ¿ok? Entonces, aquí estamos reemplazando al objeto directo. Entonces, estos verbos son transitivos. Si tú te haces la pregunta, ya, a lo que yo voy a decir, si yo me hago la pregunta y tengo una respuesta, es un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque tiene objeto directo. Pero como todo, normalmente en la lingüística, si hay verbo transitivo, va a haber verbos intransitivos. O sea, aquellos que no tienen objeto directo. ¿Y por qué? Porque en ese caso, para que tenga objeto directo, o sea, perdón, para que exista un verbo transitivo, tiene que haber un objeto directo, ¿correcto? Tiene que haber un objeto directo. ¿Estamos? Ya. Entonces, si no hay un objeto directo, porque si no hay un objeto directo, no vamos a tener en este caso, un verbo transitivo. Entonces, la ausencia del objeto directo generará verbos intransitivos. O sea, sí hay verbos intransitivos también. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que
Y eso lo vamos a aprender cuando veamos la sección de predicado, cuando veamos el predicado, ¿ya? Es que en este caso, los objetos directo, indirecto, circunstancial, pueden como no pueden estar en la estructura del predicado. O sea, puede haber como no puede haber. ¿Ok? No es obligatorio que haya estos complementos. Estamos, no es obligatorio. Entonces, como no es obligatorio, va a haber verbos que no necesariamente van a tener un objeto directo a su lado. ¿Ya? No es necesario. ¿Ok? Entonces, esos verbos que no van a contener objetos directos son llamados verbos intransitivos. ¿Y cómo yo puedo distinguir un verbo transitivo de un verbo intransitivo? Lo puedo distinguir porque me voy a hacer la misma pregunta. Me voy a hacer la misma pregunta, digo yo. En esta alternativa, en esta oración, mis amigos irán al parque. Mis amigos irán al parque. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo digo, mis amigos irán al parque. Perfecto. Yo lo que voy a hacer es me hago la pregunta. La pregunta del verbo transitivo. ¿Qué irán? ¿Qué irán? ¿Ok? Me hago la pregunta. Los amigos. Pero, a ver. Ojo con esto, ojo con esto. Ojo con esto. Ojo con esto. ¿Hay respuesta? O sea, ¿yo puedo responder a esta pregunta? No, profesor. No la puedes responder. No la puedes responder. O sea, ¿qué irán? La pregunta no tiene sentido. Sería ¿a dónde irán? No, claro, claro. La pregunta, como dice Gerard, es ¿a dónde irán? Pero en este caso, al nosotros percatarnos de que esta pregunta no es coherente, entonces me sirve a mí para determinar que el verbo irán es un verbo intransitivo, que no existe objeto directo. O sea, mi objetivo no es responder la pregunta. No estoy aquí para responder. Yo lo que quiero es saber aquí es si es o no es un verbo transitivo o intransitivo. Entonces, la pregunta me va a servir, si es que tengo respuesta, es un verbo transitivo. Pero si no tengo respuesta, no es un verbo transitivo. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Apliquen aquí. La pregunta, ¿cuál sería? La pregunta sería, ¿qué estudian? Y la oración es, aquellas alumnas estudian en la biblioteca. ¿Tiene respuesta? No. No, profesor. No tiene respuesta. Por ende, el estudian es un verbo intransitivo. ¿Correcto, muchachos? Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Reconocer verbos transitivos y verbos intransitivos. Uso la pregunta ¿qué verbo? Para determinar si hay o no objeto directo. Si lo hay, perfecto, tienes tu objeto directo. Si no lo hay, es un verbo intransitivo. ¿Ok? Esa es la idea que quería que ustedes, o compartirles a ustedes. Vamos con la última parte. Ya, en este caso, vamos con los verbos personales, ¿ok? Un verbo personal son los que presentan sujeto tácito o sujeto expreso. Eso lo hemos visto cuando hicimos, en este caso, clase de sustantivos.
¿Ya? El sujeto tácito es aquel que no está escrito en la oración y que porque se sobreentiende. Normalmente los sujetos tácitos son, en este caso, pronombres, ¿ok? Pero como en este caso el verbo tiene como accidente a la persona gramatical, entonces se sobreentiende en este caso cuando en este caso, cuando se afecta, o sea, se sobreentiende a qué persona gramatical se refiere. Por ejemplo, si yo digo, te llamará por teléfono, ya, en este caso, ¿quién te llamará por teléfono? Él o ella. ¿Ok? Entonces, la respuesta es él o ella. Entonces, hay un sujeto, pero no está escrito. Entonces, es un sujeto expreso. ¿Correcto? Es un sujeto expreso. ¿Ya? Ahora, si yo digo, mi profesor nos contó una historia, en este caso, el sujeto está presente, está escrito. Entonces, es un verbo personal, ¿ok? Entonces, cuando yo detecto que es un verbo personal, cuando en este caso yo tengo un sujeto tácito que no está escrito en la oración, pero se sobreentiende, normalmente es normalmente viene a ser en este caso un pronombre, ¿no? Puede ser él, ella, nosotros, ustedes, ellos, yo, tú, ¿no? O en este caso un verbo personal, que sí está escrito en la oración. Sí está escrito, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia entre verbos personales, ¿no? Y vamos a ver en la próxima clase los verbos impersonales, ¿ok? Vamos a ver los verbos impersonales. Entonces, tenemos aquí nosotros, clasificación del verbo, recordamos, verbos copulativos, ¿no? Son aquellos que sirven de nexo entre el sujeto y un complemento, en este caso, predicativo. Ya carecen de significado propio y pueden ser, estar, permanecer, soler, yacer, resultar, continuar, entre otros. ¿Correcto? Cuando hablamos de un verbo transitivo, el verbo transitivo son aquellos que tienen objeto directo. ¿Ya? Para reconocer el objeto directo, hacemos la pregunta ¿qué? Y luego colocamos el verbo. Por ejemplo, mi hermano me trajo chocolates, yo diré ¿qué trajo? La respuesta es chocolates. Entonces, al yo tener una respuesta, es un verbo transitivo, porque tiene objeto directo. Ahora, como todo verbo transitivo, va a haber también verbos intransitivos, porque no tienen objeto directo. Por ejemplo, mis amigos irán al parque. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si yo digo ¿qué irán? No tengo una respuesta. Al no tener una respuesta, en este caso, el verbo ¿qué será? El verbo será intransitivo. Porque no hay objeto directo, ¿ok? Ese es el que va a definir quién es el verbo transitivo y quién es el verbo intransitivo, ¿ok? En esas dos. ¿Ya? Ahí es donde tú te tienes, ¿cómo yo puedo saber? Bueno, hazte la pregunta, ¿qué? Y el verbo, y si tienes respuesta, es un verbo transitivo. Pero si no la tienes, es un verbo intransitivo. ¿Correcto, muchachos? Eso es en este caso para poder definir. Ahora, un verbo personal son aquellos que en este caso presentan sujeto tácito o expreso. Ya hemos visto en los tácitos, aquellos que no están escritos en la oración,
pero en este caso se sobreentiende, ¿no? Te llamará por teléfono, amaré a tu perro, comeré una pizza, o sea, prescindimos de, en este caso, los pronombres, porque ya es reiterado. Yo con la estructura del verbo, yo puedo saber quién es en este caso la persona gramatical afectada. Los verbos personales, en este caso, son aquellos que sí están escritos en la oración. Por ejemplo, mi profesor nos contó una historia. Ese es un verbo personal, ¿ok? En este caso, ¿hay también verbos impersonales? Sí los hay, son casos muy reducidos. En realidad, eso les voy a contar el día de mañana. Entonces, hasta aquí. Dime, Gerard, ¿tienes alguna pregunta? ¿Podría ser el verbo personal comerá una manzana? Por supuesto. ¿Cuál sería el sujeto ahí? ¿Comerá? Él comerá. Él comerá. Uy, se lo malo. Ya, ok chicos, entonces nos vemos el día de mañana, ok, cuídense, chao, Chao, chao. profesor. Chao, Profesor, profesor. una pregunta. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Profesora,